estado viendo para ubicarnos sobre lo que estamos trabajando. Y bueno, permítanme un segundo, aquí está. Bien, entonces voy a hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo. Entonces, me avisan, por favor, si ven bien, si se ve bien o si no se ve bien, etcétera, etcétera. Para tratar de estabilizar todo otra vez, como había estado ocurriendo en las últimas clases. Entonces voy a escribir, pues, sería una especie de repaso que según vi en la plataforma CP, ya les había yo subido hasta la clase 20, pero no recuerdo si la vimos o no, así que este repaso pues incluye un poco las clases anteriores, incluyendo la 20, que se las puse en el último momento, pero ya no pude entrar. Entonces, bueno, habíamos estado estudiando distintos tipos de distribuciones. Entonces, a ver, por favor, ¿se ve bien lo que estoy escribiendo? Sí, profesor, todo correcto. ¿Se ve bien? Muy bien. Es que siguen entrando personas. Bueno, entonces, distribuciones de variables aleatorias discretas, ese era nuestro tema. Y teníamos esencialmente, bueno, me acuerdo muy bien que vimos la de tipo Bernoulli, la de tipo binomial, y no recuerdo, ahora sí ya no recuerdo si vimos la distribución hipergeométrica. La hipergeométrica. Entonces, a ver, repasamos rápidamente la distribución binomial de cada una de ellas. Entonces, esta es la 1, la 2 y la 3. La 1, que es la Bernoulli, esencialmente, ¿cómo es esta? Bueno, pues se trata de una variable aleatoria, con dos posibles valores. Dos posibles valores. Esos valores son 0 y 1. 0 y 1 y las siguientes probabilidades. Entonces, puedo borrar arriba para recordar cómo es la tabla, la distribución de la variable aleatoria. Bueno, voy por un poco de agua mientras las personas que acaban de llegar ven lo que acabo de escribir. No he borrado nada, pero regreso, voy por agua. Bien. Puedo borrar entonces para empezar a recordar lo que es la distribución de Bernoulli. Me acuerdo muy bien de Bernoulli binomial. Esta no estoy tan seguro de que la hayamos visto.
pero en todo caso servirá para introducir esa número 3. Pero quiero recordar la 1 y la 2 rápidamente para que nos ubiquemos. Entonces, ustedes me dicen si ya puedo borrar para comenzar a recordar lo que es la distribución de tipo Bernoulli. Sí, puede borrar. Ya puedo borrar. Bien, gracias. Entonces, bien. Entonces, la distribución de tipo Bernoulli es déjenme ver cómo ando de batería. Estoy bien. Ok. Entonces, iba yo con la Bernoulli y voy a poner la distribución. Acuérdense que en las variables aleatorias discretas, a final de cuentas, la distribución no es más que una tablita con los valores y las correspondientes probabilidades. Las correspondientes probabilidades. Entonces dijimos, toma el valor 1 y toma el valor 0 con probabilidad P y con probabilidad 1 menos P, donde P es un número entre 0 y 1 fijo de antemano. Entonces eso es esta es la distribución de tipo Bernoulli. Una variable aleatoria tiene distribución de tipo Bernoulli si toma dos valores, el 1 y el 0, el 1 con probabilidad P, el 0 con probabilidad 1 menos P. El evento... bueno, le ponemos nombre a la variable aleatoria, sea X igual a la variable aleatoria. Acuérdense todavía la simbología, X, está X. X, acuérdense los símbolos, este símbolo, este ganchito significa tiene distribución, bla, bla, bla. En este caso, Ber de Bernoulli y con parámetro P. Entonces se refiere a cualquier variable aleatoria que tenga esta distribución. Y bueno, el evento X igual a 1, o sea que toma los valores, el valor 1 explícitamente, también se llama éxito. Se llama éxito. Y el evento X igual a 0 se llama fracaso. Éxito y fracaso. Entonces, el 1 es para declarar éxito, el 0 es para declarar fracaso. Y entonces el éxito es algo que nos interesa contar. Es ahí donde aparece entonces la binomial. Bueno, ahí está más o menos rápido el recordatorio de qué es la distribución de Bernoulli. Ahora quiero recordar lo que es la binomial para tener en la cabeza, tener a la mano estas distribuciones y pasar a la tercera y luego empezarlas a relacionar, que eso es algo muy importante en la teoría, el vínculo que hay entre ellas. Pero primero hay que conocerlas. Entonces, bueno, ahí está la Bernoulli. Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar.
Bueno, entonces, ¿puedo borrar para ahora recordar lo que es la binomial? Sí, profe. Bien, entonces borramos aquí y ahora vamos a recordar la binomial. Bueno, entonces, sean más bien n un número natural, p un número entre 0 y 1 fijos, y sean x1, x2, x3, etcétera, hasta xn, variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas. Acuérdense de lo que significa este acrónimo. Esto significa, lo voy a escribir, es que el rojo no se ve, lo voy a escribir con tinta azul. Lo que significa variables aleatorias. La primer I es de independientes. Y la segunda I es de idénticamente. Y la D es de distribuidas. O sea, me está diciendo que todas tienen la misma distribución y que son independientes. Acuérdense la idea intuitiva de la independencia, que el valor que toma una de ellas no altera la probabilidad de los valores de las demás variables aleatorias, aunque tenemos una definición rigurosamente matemática de lo que es la independencia. Entonces, no solamente le vamos a pedir que sean independientes idénticamente distribuidas, sino que además les voy a pedir que tengan distribución, fíjense el ganchito, cada una de ellas distribución de tipo Bernoulli con parámetro P. Entonces, ok, y ahora consideramos la suma de todas ellas. Le voy a llamar Y a la suma de estas XIs. Entonces, como estoy sumando unos y ceros, a final de cuentas voy a tener un número no negativo, entero no negativo, y lo que va a representar es, bueno, cada una de ellas me está representando un éxito o un fracaso. Y esta suma, entonces, el 1 es, cada vez que salga 1 tenemos éxito, cada vez que salga 0 tenemos fracaso, y la suma de estos ceros y unos me va a dar el número total de éxitos. Cada una de las variables se entiende como un ensayo. Son n de ellas, así que son n ensayos independientes. Y bueno, la distribución de esta variable es la siguiente. La distribución, voy a poner ahora la tabla de manera horizontal para que me quepa. Entonces aquí los valores son, bueno, los valores, fíjense como ya lo podemos pensar, son ceros y unos, y hay n de ellas, entonces, desde el valor 0 hasta el valor n, el n que está aquí. Entonces, si le llamo k un número entre 0 y n, las correspondientes probabilidades, la probabilidad de que y tome el valor k, viene dado por la siguiente expresión. Combinaciones de n, el número de ensayos, tomados de k en k, por p, la probabilidad de éxito, elevado a la k, por 1 menos p elevado a la n menos k. ¿Se ve bien esta parte de abajo?
Sí, profesor, se ve muy bien. Se ve bien, ok. Entonces, y se dan cuenta, la expresión que está ahí escrita es uno de los sumandos del desarrollo en binomio de Newton. Ya habíamos discutido eso. De hecho, verificamos con ayuda del binomio de Newton que la suma de todos estos términos con k desde 0 hasta n da precisamente 1. Entonces, de ahí viene el nombre de distribución binomial. Por eso es que esta distribución se llama binomial. La binomial cuenta éxitos en ensayos independientes. Entonces, y ahí está la expresión explícita de la distribución binomial. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, ya de hecho hicimos algunos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan aquel ejemplo del restaurante y de los que se presentan y los que no se presentan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esos ejemplos. Quisiera yo pasar a la siguiente distribución, que es la hipergeométrica, la cual no estoy seguro de que hayamos visto, entonces la quiero presentar con detalles para luego vincularla con estas dos anteriores, ver qué relación hay entre ellas. Entonces, ustedes me dicen en qué momento puedo borrar para presentar la siguiente distribución. Ok. Entonces, ¿puedo borrar? Con rojo solamente haré esquemas o dibujos, pero cuando tenga que poner texto, procuraré hacerlo únicamente con negro o con azul, que son los únicos que creo que se ven bien. Entonces, ustedes me avisan en qué momento puedo borrar. Bueno, ¿puedo borrar entonces? Sí. Bien, voy a borrar entonces. Entonces va a la siguiente distribución, que es la hipergeométrica. Pero voy a empezar con el contexto. Ya estas dos que acabamos de repasar, ya las habíamos estudiado, ya habíamos entendido el contexto. Entonces, esta que sigue, como no estoy seguro de que la hayamos visto, entonces voy a empezar con el contexto. Y el contexto solito nos va a permitir hacer cálculos de una manera relativamente simple. ¿Ok? Bueno, entonces ahora viene lo que se llama la distribución hipergeométrica. Geométrica. Entonces, lo de geométrica, la palabra geométrica, agréguenle hipergeométrica.
Bueno, entonces va el contexto. ¿Cómo es que surge esta variable aleatoria, esta distribución? Bueno, considérese un conjunto P con n mayúscula elementos. Así que n es un número natural fijo de antemano. Y P es un conjunto con n elementos, pero acuérdense que al conjunto P le llamamos población. La palabra población, digamos que es sinónimo de conjunto. Entonces, es una población con n mayúscula elementos. Bien, sea de un subconjunto de P, que en términos de esta terminología de población sería es una subpoblación de la población P. Pero desde el punto de vista de otras ramas de la matemática, pues no es más que un subconjunto. Bien, y bueno, evidentemente tiene cierto número de elementos. Voy a seleccionar, digamos, los primeros K para facilitarme la escritura, pero pueden ser cualesquiera K de ellos fijos de antemano. Eso sí, el conjunto está fijo de antemano, es un subconjunto de P. Evidentemente K es menor o igual que n mayúscula. Por supuesto, si no, no podría ser subconjunto de P. Ok, entonces, ahora viene el detalle. Lo voy a decir en palabras y ya solamente escribiré lo que sea necesario escribir. Se va a seleccionar una muestra de la población, pero una muestra no ordenada y sin reemplazo. Entonces, y el tamaño de la muestra va a ser n minúscula. Aquí tengo n mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces, bueno, se elige una muestra de la población no ordenada, y sin reemplazo. Con n minúscula elementos. Entonces, noten pues, no confundir n minúscula, que es el tamaño de la muestra, con n mayúscula, que es el tamaño de la población. Así que, ahora, esto es en la terminología que se emplea en la teoría de probabilidad y en la estadística. Se elige una muestra no ordenada y sin reemplazo, pero ¿eso qué quiere decir si lo pensamos en términos de otras ramas de la matemática? Pues que se elige un subconjunto con n minúscula elementos. Con n elementos. Pues tenemos la población P y el subconjunto D. La letra D es porque podemos pensar que es un subconjunto distinguido, tiene alguna cualidad especial. Los elementos de D tienen alguna cualidad especial de P que quizás no tengan todos los elementos de P. Es un conjunto distinguido dado de antemano y se va a seleccionar un subconjunto con n elementos que a final de cuentas no tiene por qué ser exactamente igual a P. Y bueno, lo que hacemos es contar
¿cuántos elementos hay en la muestra que pertenezcan a D? ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar aquí esto que estoy escribiendo, voy a introducir la variable aleatoria. Le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner W igual al número de elementos de la muestra, o sea, del subconjunto que estoy eligiendo, que pertenecen al subconjunto distinguido. ¿Sí? Entonces, se selecciona, pues, esa muestra, que simplemente es un subconjunto, y bueno, eso se tiene. Entonces, así que lo puedo representar esquemáticamente de la siguiente manera. Esquemáticamente, pues vamos a pensar en una población, o sea, en un conjunto. Entonces, ojo, es la población. Esta es la representación de la población, no del espacio muestral. Tenemos el subconjunto distinguido, por ejemplo, que sea esta parte que estoy aquí llenando. Ese es el subconjunto distinguido. Y el subconjunto que se selecciona, pues podría tener algunos elementos de D. Este es D. Entonces, el subconjunto que se selecciona puede tener algunos elementos de D y otros elementos de D complemento. Y lo que nos interesa es contar cuántos elementos hay en la intersección. Esencialmente, eso es lo que hace W. Contar el número de elementos que hay en esa intersección. De tal manera que el subconjunto que se selecciona se hace de forma aleatoria. Ajá, y luego se compara con D. ¿Cuántos elementos hay de D? Podrían ser ajenos en ese caso, ¿verdad? Pero, o podría estar totalmente contenido en D, o D podría ser un subconjunto del conjunto seleccionado, qué sé yo, ¿no? El caso está que hay que contar el número de elementos que hay en esa intersección. Entonces, insisto, no es el espacio muestral, esa es la población, y aquí tenemos la idea mental de qué pasa con esa variable aleatoria. Lo que está haciendo la variable aleatoria es contar la cardinalidad de la intersección entre el conjunto distinguido y el subconjunto que se termina siendo seleccionado. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora nuestro problema es calcular la distribución de W. Pero antes de calcularla, déjenme ponerle nombre. Entonces, ¿puedo borrar la parte de arriba para introducir ese nombre? ¿Qué? Bueno, voy a borrar la primera mitad del pizarrón para introducir ese nombre y luego calcular explícitamente la distribución. Entonces, primero el nombre. La distribución de W que ahorita vamos a calcular se llama hipergeométrica.
Bueno, entonces esa es la distribución. Ahora vamos a calcularla explícitamente. Y para calcularla, pues sería bueno tener una idea clara de cómo es el espacio muestral, etcétera, etcétera. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ir haciendo. Entonces, no quiero borrar este dibujito porque aquí, insisto, aquí no está representado el espacio muestral. Aquí está representada la imagen de qué significa numéricamente la variable. Es la cardinalidad de la intersección entre el conjunto distinguido y el conjunto que será seleccionado. Entonces, pero ahora necesito introducir el espacio muestral, el espacio muestral, y entonces nos va a servir para hacer énfasis en algo en el que hemos insistido mucho: no confundir a la población con el espacio muestral. Eso, y aquí en este ejemplo se nota muy claramente la diferencia entre esos dos objetos. Entonces, para calcularla, empecemos por decir quién sería omega. Bueno, omega. Entonces, a final de cuentas, ¿qué va a ser omega? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Sí, pues lo que vamos a obtener es un subconjunto con n minúscula elementos de la población P. De tal suerte que, pero puede ser cualquier subconjunto con n minúscula elementos, de tal manera que omega sería el conjunto de todos los subconjuntos, o todos los subconjuntos de la población con n minúscula elementos. Entonces aquí no hay que perderse. N minúscula es el tamaño de la muestra. N mayúscula es el tamaño de la población. De tal manera que omega va a ser el conjunto de todos los subconjuntos con n elementos. ¿Ok? Entonces, y bueno, ya que lo entendemos así, ya podemos irnos dando cuenta que omega no es la población, sino que de la población nos vamos a fijar en todos los subconjuntos de ella que tengan n minúscula elementos, y esa colección es justamente lo que va a constituir el espacio muestral. Ok, entonces viene el asunto de cuántos elementos tiene el espacio muestral. La población tiene n mayúscula elementos, y ahora me interesa saber cuántos elementos hay en omega. Ajá. Entonces, así que voy a borrar aquí el esquema. Acuérdense cómo se calculan las probabilidades: casos favorables entre casos totales. Entonces, calcular la cardinalidad de omega es calcular el número de casos totales. Y la pregunta es, ¿cuántos hay? Bueno, entonces algo que se sabe, ustedes seguramente lo aprendieron en su curso de matemáticas discretas, es que la cantidad de elementos que tiene este conjunto está dado por el coeficiente binomial, combinaciones de n mayúscula tomados de n en n. Así que bueno, pues acuérdense, ya sabemos qué significa esto: n factorial mayúscula factorial entre n minúscula factorial por n menos n minúscula factorial. N mayúscula menos n minúscula factorial. Entonces, eso es algo que aprendemos en el curso de matemáticas discretas. Así que simplemente quiero retomarlo aquí para poder avanzar un poquito más rápido. Ese es el número total de casos totales. O sea, hay esta cantidad de subconjuntos de tamaño n minúscula
que sean subconjuntos de este conjunto P que tiene n mayúscula de elementos. Evidentemente, n minúscula es menor o igual que n. Ok. Bueno, y ahora viene los posibles valores que tiene la variable aleatoria n. Entonces, aquí es en donde vamos, digo, la variable aleatoria W. W es la que está contando el número de elementos de la muestra que pertenecen al subconjunto D. Entonces, y bueno, pues ese es justamente lo que nos va a interesar. Acuérdense, W está contando el número de elementos que hay en la intersección del conjunto distinguido, fijado de antemano, con el conjunto que será seleccionado, los n elementos. Así que de ahí viene la aleatoriedad de W, porque el subconjunto que se está seleccionando, pues se está seleccionando de manera aleatoria. Ok, pero además es una selección sin reemplazo, y es no ordenada. Entonces, tratemos de hacer cálculos de una manera más o menos abstracta, y luego, y luego ya vamos a un ejemplo más o menos concreto. ¿Puedo borrar aquí para continuar? Bueno, ustedes me dicen, por favor. O sea, vamos a tener que calcular la probabilidad de que W tome explícitamente un cierto valor L. A ver si coincide con mi nomenclatura, creo que sí. Uh-huh. Ok, entonces ese es nuestro problema, calcular la probabilidad de que el número de elementos que hay en esa intersección sea L, ¿ok? Y bueno, es un asunto de casos favorables entre casos totales, así que lo que nos hace falta es calcular el numerador, los casos favorables, y el número de casos totales ya lo conocemos, es este término, combinaciones de n mayúscula tomados de n. Entonces, tenemos que calcular los casos favorables. Ustedes me dicen en qué momento puedo hacer ese cálculo. Bueno, borrar para hacer ese cálculo. Listo, profesor. Muy bien. Ok, entonces voy a proceder a hacer el cálculo. Este cálculo, de hecho, está hecho en la página. Déjenme decirles cuál es la página explícitamente. En la página 6 de la clase número 20, si pueden ver el archivo, ahí está explícitamente calculado con ese numerador. Entonces, justamente es lo que voy a hacer en este momento. Voy a borrar, pues, para calcular el numerador de este cociente. Entonces, vamos a calcular únicamente los casos favorables. Bien. Entonces,
¿Cuáles son los casos favorables? Pues serían justamente todos aquellos subconjuntos en donde L de ellos pertenecen a D y los demás pertenecen al complemento de D. Así que sería el número total de subconjuntos de tamaño n minúscula, que tienen L elementos en el subconjunto distinguido D y los restantes n menos L en D complemento. Eso es así puesto en palabras para poder hacer el cálculo para tener en mente qué queremos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar el principio del conteo, el primer principio del conteo, que me dice, bueno, tengo que formar un conjunto con n minúscula elementos, que es su conjunto de la población, pero de ese subconjunto quiero L de ellos que pertenezcan al conjunto distinguido. Así que, como se trata de un subconjunto arbitrario, entonces, bueno, pues el conjunto distinguido, acuérdense, D, tiene K elementos. Y de ellos quiero seleccionar L para que sean parte de la muestra, formen parte de la muestra. Y el resto de los elementos de la muestra deben pertenecer al D complemento. Entonces, D complemento, ¿cuántos elementos va a tener? Bueno, pues la población total tiene N. El conjunto distinguido tiene K, entonces su complemento tiene N mayúscula menos K. Este es N mayúscula, ¿ok? Y de ese subconjunto, lo que queremos es, de ese subconjunto, lo que queremos es que esta cantidad N minúscula menos L sea un subconjunto de ese conjunto complementario. Entonces, si yo observo estos dos términos por separado, estas son todas las formas de seleccionar L elementos que pertenecen a este D que tiene K, un total de K. Y este segundo término es el total de formas de seleccionar N minúscula menos L elementos del subconjunto de complemento que tiene N mayúscula menos K elementos. Y bueno, los multiplicamos precisamente por el primer principio del conteo, o sea, todas las formas de seleccionar a los L elementos de D y todas las formas de seleccionar a los N minúscula menos L elementos de D complemento. Así que ese sería el numerador, de tal manera que el cociente, o sea, la probabilidad de que W sea igual a L, estaría dada justamente por el cociente de estas dos cosas, combinaciones de K en L, N menos K, N menos L, todo partido por las combinaciones de N mayúscula tomados de N en N. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendríamos explícitamente la distribución binomial. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Evidentemente, L es algo que tiene que ser menor o igual que K para que esté bien definido este coeficiente binomial. Pero también este otro coeficiente binomial debe estar bien definido de tal manera que N menos L, minúscula, N minúscula menos L, debe ser menor o igual que N mayúscula menos K. Y por supuesto, ya decíamos hace rato, N minúscula debe ser menor o igual que N mayúscula. Y estas condiciones son para que los tres términos binomiales que ven en este cociente estén correctamente definidos. De tal manera que, la primera desigualdad dice que el conjunto de posibles valores de W, cuando mucho es K. Pero también la segunda desigualdad alguna información nos va a dar sobre cómo debe moverse L. Si despejamos de esa desigualdad, esta segunda desigualdad, despejamos a L, ¿qué nos va a quedar?
nos va a quedar que, a ver si ustedes lo correctamente, nos va a quedar que n menos n mayúscula más k debe ser menor o igual que L. Simplemente esta desigualdad también debe cumplirse. De tal manera que L tiene que moverse en realidad entre estos dos números. El número más pequeño posible es este que está escrito a la izquierda y el número más grande posible es K. Ajá, así que la L en realidad tiene que moverse entre estos dos términos. Ahora bien, son enteros no negativos, así que en realidad este término que está aquí a la izquierda de la L podría ser negativo porque n mayúscula es más grande que n minúscula y este término es negativo, y esta acá a lo mejor no es suficiente para hacer que la suma sea positiva, pero a lo mejor sí es lo suficientemente grande como para hacer que esta suma sea positiva. Pero la L definitivamente la queremos como un número mayor o igual que 0, así que realmente hay que agregar esa información. Así que la L debe ser más pequeña que la K, pero también tiene que ser más grande que el máximo entre el numerito que acabamos de escribir con 0. Ajá. Lo que sea más grande de estos dos. ¿Por qué? Porque L es cuando mucho, la L es, tiene que ser un número entero no negativo. Ajá. Y si fuera negativo, porque pudiera ser, entonces L no podría tomarlo. Así que lo más correcto es que la L, ahí está escrita, de tal manera que el conjunto de posibles valores debe ser el intervalo que está entre estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, noten ustedes que el término que está aquí a la izquierda, n minúscula menos n mayúscula más k, sí es más pequeño o menor o igual que k, porque esta diferencia n minúscula menos n mayúscula es negativa. De tal manera que si la estoy sumando acá, evidentemente obtengo algo más pequeño que k. De tal manera que este máximo sigue siendo menor o igual que k, porque k de por sí es un número no negativo, entero no negativo, de tal manera que la L está moviéndose entre estos dos, y bueno, ahí está el verdadero conjunto de posibles valores de la variable aleatoria. ¿De acuerdo? Así que que está aquí, este intervalo, vaya, no es intervalo, este conjunto de números no negativos, cuyo mínimo es este máximo, y cuyo máximo es la K, ese es el conjunto de posibles valores. Así que la primera cosa que tenemos es que el conjunto de posibles valores de W es pues el conjunto que empieza en este entero no negativo. Me sigo sumando, me sigo de uno en uno y alcanzo hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y las probabilidades son la fórmula que vieron hace un momentito, no más. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, yo creo que Meet nos va a sacar en unos minutos más. Entonces tomamos nuestro descansito y regresamos para continuar con algunas cosas. Pero mientras sucede esto, déjenme poner un ejemplo miniatura. Es un ejemplo kindergarten, nada más para ilustrar. Todo esto está escrito en la clase número 20, aunque haya algo más que voy a mencionar, que no está escrito en la clase número 20, pero que para ustedes como matemáticos sí es de interés
especialmente curioso, además porque es el cálculo de un cierto límite en varias variables no trivial, que bueno, pues es todo un reto interesante. Pero vamos con el ejemplo, ya regresamos a intentar calcular ese límite, pero voy con el ejemplo. Digamos que la población tiene únicamente 4 elementos, A1, A2, A3, A4, o sea, N mayúscula es 4. El conjunto distinguido que sea A1 y A1 y A2, de tal manera que K es 2. Y vamos a tomar, tomamos subconjuntos de tamaño 3. O sea, seleccionamos una muestra de tamaño 3. Subconjuntos de tamaño 3. Bueno, de hecho, se va a seleccionar uno solo. Así que tomamos un subconjunto de tamaño 3 al azar. Entonces, ahí la N minúscula es 3. ¿Ok? Bueno, ok, entonces, ¿cuáles son los posibles valores de W en este caso? ¿Y qué probabilidades tiene? Entonces, la probabilidad de... bueno, pues la probabilidad de W es ok, entonces W. De hecho, en este caso creo que W nada más toma 2 valores. Probabilidad de W igual a 1. ¿Esto qué va a ser? Pues va a ser, ¿qué dijimos? N mayúscula son 4. El tamaño de la muestra es 3. Y la probabilidad de que W sea 1 sería K es 2. Tenemos 1 aquí. El complemento de K va a tener 2 elementos, ¿verdad? El complemento de K va a tener 2 elementos. Y de ahí vamos a seleccionar el otro término. Así que esto da 2 por 1, 2, entre 4. 2 cuartos da 1 medio. La probabilidad de que W sea 2 sería, bueno, pues quiere decir que los 2 elementos los quiero del conjunto distinguido de, 2 elementos de ellos, y del complemento nada más quiero 1, entre el total de 4, y al hacer cuentas me voy a dar 1 medio. Por eso es que son los 2 únicos valores de la distribución. Entonces, ¿se dan cuenta? Estoy siguiendo la fórmula tal cual, pero esas son las combinaciones de 4 en 3. Bueno, la población tiene 4 elementos, voy a seleccionar 3. Pues aquí están el total, casos totales. Y los casos favorables, bueno, pues el conjunto distinguido tiene 2. En este primer problema, quiero 1 del distinguido y los otros 2 del complemento. Y en el segundo problema, quiero 2 del distinguido y los demás del complemento. ¿De acuerdo? Entonces, así que los únicos 2 valores de W en este caso son 1 y 2, y las probabilidades son 1 medio y 1 medio. ¿De acuerdo? Y es natural, pues, la población tenía 4 elementos. El conjunto distinguido es y se van a seleccionar 3, de tal manera que forzosamente al menos uno de los del conjunto distinguido deben pertenecer a la muestra, de tal manera que no, por eso es que 1 o 2 son las únicas posibilidades de los valores de W. ¿De acuerdo? Bueno, mientras no nos saque, dice que en 4 minutos nos va a sacar. Bueno, entonces voy a ir empezando a enunciar un resultado. Y al regresar, retomamos el asunto, aunque no estoy muy seguro que ya me salió la demostración, pero al menos lo enunciamos, vemos ejemplos de aplicación y en el peor de los casos, la próxima clase hacemos la demostración del teorema. Entonces, voy a ir borrando. Bueno, ustedes me dicen que voy a poder ir borrando para enunciar lo siguiente. Es una relación que hay entre esta distribución hipergeométrica y la distribución binomial, que es bastante interesante y sobre todo que depende de un resultado matemático que no es propiamente de probabilidad, es un ejercicio de cálculo,
digamos que de cálculo de varias variables, bastante interesante porque hay que calcular un límite en dos variables, una función de dos variables, y bueno, ya ahorita lo van a ver, y de eso depende el vínculo que hay entre la distribución hipergeométrica y la binomial. Entonces puedo borrar aquí los cálculos estos, nos vamos a tener que ir ya en 3 minutos, voy a ir borrando. ¿Puedo borrar? Bueno, es que además, eso de que estamos haciendo clase en tiempo real no necesariamente es cierto. A lo mejor ustedes reciben mi señal o mi sonido muy retrasadamente, ¿no? Ya me ha pasado. Entonces, así que bueno, por eso necesito la retroalimentación de ustedes, que me digan si ya puedo borrar o no para no irme demasiado rápido. Sí, puede borrar. Bien. Bien, entonces lo que sigue es la aproximación, así se llama, aproximación de la hipergeométrica a la binomial. Bien, entonces voy a enunciar el teorema. Voy a explicar lo que significa el teorema. Vamos a darle algunos ejemplos de aplicación de este teorema y si puedo mejorar la demostración que tengo por aquí escrita, se las presento de una vez, si no será la próxima vez, porque esto sí tendré que subírselos a CIPI, porque no está en las notas de que ustedes, que yo les estoy subiendo a CIPI. Pero bueno, el teorema dice así. Entonces, es un teorema de tipo matemático, puramente matemático, es un problema, pues, de cálculo de varias variables. Y bueno, voy a decirlo de esta manera. Sean n un número natural fijo, bueno, k, bien, esperemos un minuto más para comenzar. Bueno, para reiniciar, yo creo que van a seguir uniéndose sus compañeros. Bien, pues otra vez, ¿me oyen bien? ¿Me ven bien? Ok. Sí, maestro. Sí, ok. Entonces, voy a continuar con el enunciado. Lo había yo escrito así, pero voy a escribirlo de esta manera. Sean n minúscula, k y n mayúscula números naturales. Eso es lo que tenemos. Le voy a pedir que k sea menor o igual que n mayúscula. Ya se pueden imaginar qué representan esos términos. Pero además que de tal forma que esto también lo que sigue es hipótesis, k va para infinito, n mayúscula va para infinito, el cociente entre k y n, noten, como k es menor o igual que n mayúscula, el cociente tiene que ser un número entre 0 y 1. Entonces, estos dos parámetros
K y N mayúsculas se van para infinito, pero de tal manera que su cociente tiende a un número P, que evidentemente es un número entre 0 y 1, es una probabilidad. Pues, entonces, para cualquier número L, número entre 0, 1, 2, bueno, 0, 1, 2 hasta N, a la N minúscula es fija, la N permanece fija. A ver, se ve bien hasta acá, del lado izquierdo, N la voy a mantener, N minúscula la voy a mantener fija. K y N mayúscula se van a ir para infinito, de tal manera que su cociente va a converge hacia P. Entonces, se ve bien que aquí estoy diciendo N minúscula la mantenemos fija, los otros K y N se van para infinito con esta condición de que el cociente tienda a un número que esté entre 0 y 1. Entonces, para cualquier número L entre 0 y la N minúscula que está fija, se tiene lo siguiente. Entonces, voy a borrar arribita para que enunciar ahora sí la conclusión del teorema. Entonces, ustedes me dicen si puedo borrar esto que es, bueno, lo escribí hace ratito, entonces es aproximación de la hipergeométrica a la binomial. Entonces voy a ir borrando los 3 primeros renglones para enunciar la conclusión del teorema. Hasta el momento son hipótesis y viene la conclusión del teorema. Y dice lo siguiente: las combinaciones de K en L multiplicado por las combinaciones de N menos K, N minúscula menos L, sobre combinaciones de N mayúscula en N, tienen límite cuando pasa todo esto, por supuesto, o sea, K va a infinito, N mayúscula va a infinito y K entre N tiende a P. Eso tiene como límite las combinaciones de N minúscula en L por P a la L por 1 menos P a la N minúscula menos L. Entonces noten, está bien escrito, la N minúscula y la L son fijas, la P es este límite del cociente y tenemos eso. Entonces ahí está el teorema. Es sencillamente un asunto de cálculo de un límite en varias variables. Entonces ahí está la conclusión. Déjenme encerrarla aquí en rojo para que se note. La estoy encerrando. Esa es la conclusión del teorema. Las hipótesis están escritas abajo. Y bueno, entonces seguramente no han visto un problema de cálculo como este. A pesar de que es cálculo en varias variables, seguramente ustedes ya cursaron el curso el cálculo diferencial de varias variables, o no sé cómo se llame, pero muy probablemente este límite no lo hayan estudiado. Pero entonces tiene varias cosas que analizarse este teorema. Es un teorema puramente matemático. Pero podemos ir notando algunas cosas. Del lado izquierdo del límite está precisamente la distribución hipergeométrica, esa que estábamos examinando hace rato. Y del lado derecho, lo que se puede ver es precisamente la distribución binomial. La binomial con parámetros n minúscula y probabilidad de éxito la P, esta P que está aquí, por eso es un número entre 0 y 1. Ok, eso es lo que nos está dando el teorema, y por eso se llama aproximación a la binomial por medio de la distribución hipergeométrica, lo que escribí hace un ratito. O sea, la distribución hipergeométrica se está
pareciendo a la distribución binomial a medida que los parámetros tienen el comportamiento descrito aquí abajito de la línea. K y N mayúscula van para infinito, pero su cociente va hacia P. Ajá. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, y de ahí viene el nombre de aproximación a la binomial por medio de la hipergeométrica. Bueno, este teorema, bueno, en un rato más hacemos la prueba. Ahorita lo que quiero es poner ejemplos de para qué me sirve el teorema, ejemplos de uso del teorema propiamente, y luego vendrá la demostración, que insisto, hace ratito que la estaba yo preparando, no me salió. Entonces, si no me sale ahorita, la escribo, se las mando, y la próxima vez la revisamos con cuidado, porque no es un límite de todo trivial, tiene su gracia. Hay un truquito algebraico que me está fallando, entonces por eso prefiero posponer la demostración hasta después de que hayamos entendido el enunciado. Bueno, creo que el enunciado ya está entendido. Ahora vamos a darle uso al teorema para pues ir ubicándonos en de qué se trata. Entonces, ¿puedo borrar el enunciado del teorema para poner ejemplos? Es un ejemplo concretísimo, de hecho. Bueno, antes del ejemplo, un comentario más que quiero hacer. Acuérdense, la binomial lo que hace es contar éxitos en n ensayos independientes. Y bueno, pues aquí éxito es P. Esa es la probabilidad de éxito, perdón. P es la probabilidad de éxito. Y estamos viendo que este cociente se está aproximando a esto que jugaría en el papel de probabilidad de éxito. De tal manera que el cociente mismo, pues algo tiene que ver, no solamente desde el punto de vista matemático, con esa probabilidad de éxito, sino ya desde un punto de vista intuitivo, debe tener algo que ver con el éxito. Y bueno, pues sí, en cierto sentido sí, porque imaginemos que todos los parámetros están fijos, pero K es más chico que N. ¿Qué era K? K es la cardinalidad del conjunto distinguido y N es la cardinalidad de la población total. Entonces, K entre N es la proporción que tiene el conjunto distinguido respecto a toda la población, ¿verdad? Entonces, si K fuera la mitad de la población, pues entonces este cociente sería un medio. De tal manera que justamente en la toma de la muestra, lo que nos interesa es contar los elementos que pertenecen al conjunto distinguido. Así que podríamos pensarlo que cada vez que obtengamos, a la hora de seleccionar el elemento al azar, cada vez que sea alguien de la muestra, alguien del conjunto distinguido, podríamos pensar que se trata de un éxito. Ajá. Y si sale del conjunto complementario al distinguido, podemos pensar que es un fracaso. De tal manera que, visto así, simplemente es como esta proporción de éxitos se va aproximando a esta probabilidad. De tal manera que, viéndolo de esa manera, pues podemos ir entendiendo más o menos el significado del teorema y sobre todo el uso que se le va a dar, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. Entonces voy a borrar el enunciado para poner el ejemplo de aplicación y luego intentaremos hacer la prueba del teorema propiamente, pero como a lo mejor me quedo a medias, pues ya saldrá. Entonces voy a borrar el enunciado. Voy a borrar el enunciado y y va un ejemplo muy concreto de esa situación. Bueno, el ejemplo está en la página 11. Página 11 de la clase 20.
Lo leo nada más, ustedes pueden ver el texto tal cual. Y bueno, ok. Entonces dice así. Es que proviene de un ejemplo previo. Ok, entonces, sí, aquí era el ejemplo previo. Déjenme buscarlo porque está aquí en esta misma clase, pero no, permítanme. El ejemplo previo está... Ajá. Esta situación es muy común, es muy, muy, muy común en términos de uso práctico, de aplicación práctica concreta. Lo voy a leer, entonces, realmente el ejemplo empieza en la página 8 y luego continúa en la 11. Así que son páginas 8 y 11 de la clase 20. Páginas 8 y 11. Bien, no leo nada más, ya nada más anoto lo que sea necesario. Dice, se desea elegir algunos artículos producidos en cierta empresa para medir su calidad, cosa que implica destruirlos. Bueno, para que nos entendamos mejor, voy a poner el ejemplo concreto. El ejemplo es así. Supóngase que tenemos un ejemplo de una empresa que fabrica ladrillos. Entonces es una fábrica de ladrillos. Bien, alguien tiene que medir la calidad del producto. Y en el caso de los ladrillos, bueno, pues hay que medir qué tanto resisten la tensión, o sea, pues está el ladrillo, imagínense un cubito, y bueno, sabemos para qué se usan los ladrillos. Entonces, una de las cosas que se requiere es que el ladrillo sea resistente a la tensión, resistente a los movimientos del subsuelo, resistente a los temblores. De tal manera que el ladrillo se debe someter a tensión. Y para medir justamente qué tan bueno es el ladrillo, se le somete a tensión hasta que se rompe. Entonces, es el momento en que se hace la medición de cuánto aguantó el ladrillo, de tal manera que es necesario destruirlos. Ok, entonces hay que destruirlos. De tal suerte que de la producción total de la empresa, no puede ser infinita la producción de ladrillos. Por muchos que produzcan, no hay una producción total. La producción total la podemos pensar como justamente el conjunto de todos los ladrillos. Pongamos que en un día, ¿no? Entonces, en un cierto día se van a producir N mayúscula ladrillos. N puede ser un número grandote, pero es un número finito, al final de cuentas, es un número. Entonces, tendremos la situación en que de estos N mayúscula ladrillos se va a seleccionar algunos de ellos para someterlos a tensión y hay que destruirlos. De tal manera que no es posible que la selección se haga con reemplazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez destruido ese ladrillo, pues ese ya no puede volverse a poner en la población para que pueda ser con la posibilidad de volverlo a extraer. Así que este es un ejemplo clarísimo de que aquí esto de que el muestreo es sin reemplazo necesariamente tiene que ser así, debido al hecho de que hay que destruir el producto. Entonces, bueno, pues tenemos que la población tiene N mayúscula ladrillos. Uno podría imaginar que N mayúscula es un número muy grande, ¿ok? Y de
De tal manera que estamos en esta situación. N mayúscula va hacia infinito. Y ahora, en esas circunstancias, ahora sí paso a la página 11 para continuar con ya los detalles numéricos del ejemplo. En la página 11, bueno, hay un cierto estándar para medir la calidad de los ladrillos. O sea, hay un cierto nivel de tensión y si el ladrillo se rompe en ese nivel de tensión o antes, se considera defectuoso. Si aguanta más de esa tensión, el ladrillo se considera en óptimas condiciones. Todos los ladrillos de la muestra se van a destruir, pero algunos requerirán de más tensión que otros. Entonces, se fija un cierto límite de tensión. Eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide, pues, no sé, los reglamentos de construcción o qué sé yo, ¿no? Los estándares de la empresa, no sé. Pero hay un cierto límite de tensión fijo. Si un ladrillo se rompe antes de que la tensión a la que es sometido llegue a ese nivel, entonces el ladrillo es defectuoso, y si rebasa ese nivel, o sea, si se requiere de más tensión para destruirlo, entonces, el ladrillo se considera óptimo. Bueno, entonces supóngase que el 20%, es solamente hipótesis, el 20% de la producción de ladrillos es defectuosa. ¿Ok? Sin embargo, bueno, aquí la situación es esta. Se seleccionan 4 ladrillos, nada más para poner números fáciles. Voy a borrar entonces la expresión de arriba. Se seleccionan 4 ladrillos. Aquí está la expresión del teorema. Se seleccionan 4 ladrillos. O sea, se va a seleccionar un subconjunto de 4 ladrillos. No, perdón, 5 ladrillos. Según esto son 5, no 4, 5. Se seleccionan 5 ladrillos y nos preguntan por la probabilidad siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de ellos sean defectuosos? Ese es el problema. Así de sencillo. Ok. Entonces, según los datos, el 20%, se está suponiendo que el 20% son defectuosos. Ajá. Ahora, imaginemos que viene el inspector, toma 5 ladrillos y resulta que 4 de ellos se rompen antes de llegar al límite. Ajá. Entonces, pues algo sospechoso está ocurriendo, ¿no? Porque si fueran 20%, pues uno esperaría que nada más el 20% de 5, o sea, 1, se rompiera y los demás no. Pero el hecho de que 4 de 5 se rompan antes de llegar a ese límite hace que esté en duda esta suposición. Algo podría estar pasando con el proceso de producción que esté arrojando más ladrillos defectuosos que lo que normalmente uno esperaría. Entonces, suponemos que el 20% es de defectuosos, pero en alguna muestra salieron 4 de un total de 5. 4 defectuosos de un total de 5. Ese hecho, esa rareza, hay que cotejarla, y por eso es que, suponiendo que esto que está escrito aquí abajito fuera cierto,
¿qué probabilidad hay de que 4 de un total de 5 sean defectuosos? Uno pensaría, pues debería ser una probabilidad muy baja. Ajá. Y bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Pero bueno, entonces aquí viene el detalle. Hagamos el cálculo de la probabilidad de que salgan 4 de un total de 5. Bueno, sabemos perfectamente que la producción de la empresa ladrillera pues arroja un número finito. N de ellos, N mayúscula de ellos, pero podemos pensar que N es muy grande. No, digo, aunque uno no conozca este tipo de empresas, pero uno podría imaginar que en un día, en una semana o qué sé yo, el número de ladrillos producidos sea enorme, 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 enorme. De tal manera que los que se van a tomar son, como son sin reemplazo, ya dijimos por qué. Entonces, bueno, pues en principio, este problema es un problema para la distribución hipergeométrica, ¿ok? Pero tenemos un pequeño problema. No tenemos el dato de exactamente cuánto vale N mayúscula. Y si se acuerdan, en la fórmula de la distribución hipergeométrica, el tamaño de la población juega su papel, ¿de acuerdo? De tal manera que desconocemos N mayúscula y no podemos entonces emplear la fórmula de la distribución hipergeométrica para calcularla. Pero algo que podemos hacer es justamente pensar de la siguiente manera. N, no sabemos cuánto vale, pero es un número grandísimo. Nuestra hipótesis diría que la proporción de defectuosos, o sea, en este caso, ¿cuál sería el conjunto distinguido? P es la producción total de ladrillos. El conjunto distinguido sería, el conjunto distinguido, que es un subconjunto de la población total, sería los defectuosos. El conjunto de todos los defectuosos que se produzcan ese día. Todos los defectuosos. Tampoco conozco cuánto vale K, que es la cardinalidad de D. No sé cuántos defectuosos hay, de la misma manera que no sé cuántos se produce. Pero, si fuera cierto que solamente el 20% de la producción es defectuosa, entonces K entre N, fíjense, este es el total de defectuosos y este es el tamaño total de la población. Entonces K entre N, si fuera cierto, debería estarse aproximando a la probabilidad de un defectuoso. Y la probabilidad de un defectuoso, pues aquí me lo está diciendo, 0.20. Así que aquí está P. Así que desconozco K, desconozco N, pero el cociente debería estarse aproximando a 0.20, porque es el cociente de defectuosos respecto a toda la población. Así que si fuera cierto que el 20% de la población es defectuosa, tendríamos que, bueno, pues pensando que N y K son muy grandes, al hacer N muy grande y este límite estrictamente positivo, forzosamente el numerador también tiene que ser un número muy grande, ¿verdad? Eso está clarísimo. De tal manera que, pues, podemos aplicar la aproximación a la binomial. Entonces, en rigor estricto, la variable aleatoria que cuenta el número de defectuosos en la muestra tiene distribución hipergeométrica, pero lo que estamos haciendo aquí es pensarla como si fuera binomial. Ajá. Así que, a ver, déjenme llamarle W igual al número de ladrillos defectuosos en la muestra. ¿De qué tamaño es la muestra? Por ahí estaba escrito, en la muestra de 5. Ajá, porque se tomaban 5 para probar. Así que es el número de defectuosos en la muestra de 5. ¿De acuerdo? En rigor estricto, W tiene distribución hipergeométrica.
Pero como n es muy grande y la k es muy grande, pero como pensamos, esto lo estamos suponiendo, pensamos que la producción total es grande, voy a poner entre comillas grande, y en consecuencia, K, el número de defectuosos es grande porque se dice que la hipótesis dice que la producción de defectuosos es el 20% del total, y K también es grande. Entonces pongo entre comillas la palabra grande. Entonces, pues simplemente por eso aplicamos la aproximación. Por eso usamos la aproximación. Entonces, quiere decir que en vez de pensar como lo que es esta variable aleatoria, una hipergeométrica, vamos a pensarla como si fuera una binomial con parámetros ¿cuántos? N minúscula, que es el tamaño de la muestra, en este caso serían 5, y la probabilidad de éxito es la probabilidad esta de la hipótesis, que solamente el 20% es defectuoso, así que esa sería la manera en cómo cambiamos lo que originalmente es la distribución hipergeométrica por la distribución binomial. Gracias a este hecho, y es el teorema de hace ratito el que de alguna manera está justificando eso. Ok, entonces, así las cosas, pues ya podemos hacer nuestro cálculo, aunque sea solamente algo aproximado. ¿Cuánto va a dar? Bueno, pues calculamos la probabilidad de que W sea 4, porque era la probabilidad de que salieran 4 ladrillos defectuosos de un total de 5, pues ya usando esta aproximación tendríamos combinaciones de 5 en 4 por 0.2 a la 4 por 0.8, eso sería la probabilidad de fracaso. El 80% de la producción sería no defectuoso de acuerdo a esa hipótesis, entonces sería elevado a la potencia 1, hacemos las cuentitas y lo que nos va a dar es este número, 0.0064. Espero no haberme equivocado a la hora de hacer los cálculos. Entonces, aquí es en donde viene el momento de razonar un poquito más. Fíjense ustedes, si fuera cierto que solamente el 20% de la producción es defectuosa, entonces sería muy raro observar que 4 de un total de 5 salieron defectuosos. ¿Y por qué raro? Pues fíjense ustedes, es una probabilidad muy pequeñita, el numerito es bastante pequeñito. Sería muy extraño observar eso, y sin embargo está pasando. De tal manera que el hecho de que se esté observando un evento que tiene baja probabilidad de ocurrir, como este es el caso, hace sospechar que la suposición de que el 20% es defectuoso, eso puede estar mal. Este cálculo, este razonamiento se parece un poco al razonamiento por reducción al absurdo. Ustedes conocen bien eso. Cuando quieren probar que un número, cuando quieren probar algo por reducción al absurdo, ¿qué es lo que hacen? Pues niegan lo que quieren demostrar. O sea, ponen como hipótesis que lo que quieren demostrar es falso, o sea, que lo correcto es lo contrario, y luego viene una línea de razonamiento hasta que se encuentran con una contradicción. Ajá. Entonces, más o menos, eso es lo que está pasando aquí. Aquí se tiene la hipótesis de que la ladrillera está trabajando con ese nivel de producción de defectuosos, 20%, ¿ok? Pero luego los hechos concretos salen, me están dando como lugar a un evento que sería muy difícil de observar suponiendo que esto fuera cierto. Pero por el hecho de que está ocurriendo, entonces esta suposición entra en tela de juicio. Posiblemente sea falsa esa suposición debido a que se está observando la ocurrencia de un evento de baja probabilidad, ¿no? Entonces, este hecho es muy cotidiano en la teoría de la probabilidad, no se diga en la estadística.
Ya cuando ustedes tomen su curso de estadística, seguramente tendrán la posibilidad de regresar a este tipo de razonamientos, pero recuerden, se parece un poco a la reducción al absurdo. Les voy a poner ya para terminar, porque no quiero intentar la demostración del teorema ahorita, porque creo que sigo con un error, entonces mejor la próxima vez lo hago ya en limpio y se las mando, se las pongo en CIPI y la vemos aquí en la clase. Nada más déjenme comentar algo para reforzar este asunto. Cuando nos ponemos a discutir con una persona, ¿no?, ya sea por razones políticas o por razones amorosas o lo que sea, pero tenemos un conflicto, una controversia, la manera como solemos actuar es que queremos imponer nuestra opinión a fuerza, ¿no? Queremos demostrar que tenemos la razón, obviamente sí, pero lo hacemos de una manera que muchas veces es una forma tonta, simplemente porque estamos reaccionando ante nuestras emociones y nuestras emociones nos dicen, no, pues no podemos perder, así que pues vamos adelante. Pero lo que estamos haciendo es un razonamiento erróneo, ¿no? Cuando a uno le hierve la sangre de enojo, pues lo menos que se nos va a ocurrir es pensar racionalmente, hay que agredir al otro para imponernos, ¿no? Bueno, eso es un error, y es un error desde el punto de vista de la lógica incluso. El procedimiento de reducción al absurdo, ustedes lo saben, es pues negar lo que se quiere demostrar. Entonces, yo quiero demostrar que tengo la razón, y bueno, pues lo que hago es concederle momentáneamente el beneficio de la duda al oponente, ¿no? Ok, vamos a suponer que tú tienes la razón, y luego dejo que tus actos o que tus razonamientos o que los hechos entren en contradicción con lo que estás diciendo, y con eso estará demostrado que yo tengo la razón. Esa es la filosofía que hay en el método de reducción al absurdo, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos parecido a eso. Si fuera cierto esto, que la producción de ladrillos fuera apenas del 20%, entonces este evento de que salgan 4 defectuosos en un total de 5 sería muy difícil de observar, porque aquí está su probabilidad de que ocurra. Y sin embargo está ocurriendo. Entonces, quiere decir que pues ahí hay como una contradicción. ¿Por qué se observa este fenómeno que tiene tan baja probabilidad de ocurrir? Pues porque alguna de las hipótesis bajo las cuales se está observando el fenómeno es falsa. Podría ser el hecho de que la ladrillera a lo mejor esté produciendo más defectuosos de lo que creen, ¿verdad? Entonces eso es más o menos la lógica, y ya en otro momento vamos a ver más ejemplos de cómo se usa este asunto. O sea, finalmente no es más que una variante del método de reducción al absurdo, pero llevado al contexto de la teoría de la probabilidad y de los usos prácticos que tiene la probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo muy concreto. Entonces me falta hacer la demostración del teorema. Pero en los cálculos que quise hacer en la mañana, algo falló y no está saliendo como yo quería. Entonces prefiero dejarlo para la próxima vez. En el transcurso de hoy, si me sale, pues ya se la subo a CIPI para verla el miércoles. Y así que preferiría dejarle ahorita. Y bueno, como tuve que hacer 50,000 cosas antes del fallecimiento de mis familiares y luego ya hacerme cargo del asunto, de tal manera que no he terminado de revisar sus exámenes, pero les prometo que de aquí al miércoles ya terminé, ¿ok? Entonces vamos a dejarle aquí. Quisiera yo que nos veamos hasta el miércoles para yo creo que antes del miércoles ya les mando a cada uno de ustedes su examen y hago con detalle la demostración del teorema que ahorita no me está saliendo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el miércoles a las 12 del día, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Hasta luego, estén bien.